Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar el tema de notación científica. Igual vamos a resolver varios ejercicios para que el tema quede lo más claro posible, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. Empezamos por ver qué es la notación científica y para qué nos sirve. La notación científica es una manera rápida y práctica para representar cantidades que son muy grandes o que son muy pequeñas, empleando potencias de base 10. Las cantidades se escriben como un producto. Aquí tenemos un ejemplo que es a por 10 a la n. Ya anteriormente yo había mencionado que íbamos a tratar de evitar ocupar el por con la x porque se puede confundir con una variable de las que empleamos en álgebra. Sin embargo, para la notación científica, pues es muy común emplearla para representar justamente ese producto. Entonces, para este tema, bueno, sí le vamos a estar empleando. Es más fácil identificar los elementos. Esta base A va a representar un número real cualquiera que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Es decir, va a estar entre el 1 y el máximo, pues el 9, porque debe ser menor que 10. Y n representa lo que es el exponente de esa base 10. Si vemos aquí en esta imagen, tenemos que de este lado, del lado izquierdo, tenemos bases 10 con exponentes que son positivos, lo cual está indicando aquí números que son muy grandotes, números enteros que son grandes. Y de este lado tenemos base 10 con exponentes negativos, donde tenemos cantidades que son pequeñas, es decir, que empiezan con punto decimal, donde ni siquiera alcanzan a tener el entero, ya que empiezan con 0.1, 0.01, 0.001, es decir, ni siquiera tenemos un entero. Por eso es que son cantidades pequeñas. Y aquí tenemos ya un entero, 10 enteros, 100 enteros, 1000 enteros, 10.000 enteros, etc. Entonces son cantidades grandes, exponentes positivos, cantidades muy pequeñas, exponentes negativos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a resolver ahora estos ejercicios donde me dan las cantidades de forma estándar o de forma desarrollada y lo que vamos a hacer es representarlo con notación científica o con la base 10. Por ejemplo, todas estas cantidades podemos observar que tienen algo en común, que son números enteros. No empiezan con un número decimal, no empiezan con 0 punto, por lo que no son cantidades pequeñas, son cantidades grandes. Unas más grandes que otras, pero todas son cantidades grandes, por lo que el exponente de nuestra base 10 va a ser un exponente positivo. Ya vemos que 10 a la 0 por ley de exponentes es 1, 10 a la 1 igual por ley de exponentes es la misma base que es 10, 10 al cuadrado 100, 10 al cubo es 1000 y así. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 100, lo que vamos a hacer es, asumimos que es un número entero, por lo que el punto decimal está hasta el final de esa cantidad. De tal manera que si yo voy a separar los ceros de la parte numérica diferente de 0, es decir, hasta el último dígito que es diferente de 0, sería separarlo y llegar hasta aquí, hasta el 1. Entonces, la forma en como yo voy a expresarlo sería 1 por 10. En este caso ya sé que es 100 y ya sé que 100 es 10 al cuadrado, pero también aquí veo que fueron dos lugares los que yo recorrí es el punto, por lo que sería 1 por 10 al cuadrado. En el siguiente caso, nuevamente, asumimos que mi punto decimal está al final y entonces al separarlo serían únicamente llegar hasta el 5. Son tres lugares los que yo tendría que recorrer ese punto, por lo que quedaría 5 por 10 al cubo, porque fueron tres lugares. Y aunque estoy recorriendo o indicando los lugares hasta acá, del lado izquierdo, no significa que mi exponente va a ser negativo, porque tomemos en cuenta que en números enteros, en números grandes, los exponentes son positivos. Siguiente cantidad. Nuevamente, tomando en cuenta que mi punto está aquí, y yo voy a recorrer hasta llegar a este primer dígito diferente de 0, nos quedaría 1 por 10. ¿Y cuántos lugares estoy recorriendo? Bueno, estamos recorriendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares, por lo que quedaría 1 por 10 a la 11. Siguiente ejercicio. Y aquí ya vemos que tengo ya más cantidades diferentes de 0, no nada más tengo un solo dígito que es el único que aparece y todos los demás son ceros, pero igual vamos a separar. Tenemos que tomar en cuenta nuestro punto decimal que está hasta el final y separamos o contamos hasta llegar a la primer cifra donde está el 3 y el punto va a ir aquí justamente después de ese 3, pero
vamos a ubicar los números que son diferentes de 0. Los dígitos que son diferentes de 0 son 3, 4 y 5. Esos son los que van a ir antes de poner por la base 10. 3, 4 y 5. Pero tomemos en cuenta que el punto se recorrió igual hasta llegar a la primera cifra. Por lo que en total estamos tomando en cuenta 1, 2, 3, 4 ceros y los dos dígitos que estaban aquí. En total son 6 lugares los que recorrió mi punto. Por lo tanto, el punto iba aquí entre el 3 y el 4 para que quede 3.45 por 10 a la 6. Siguiente cantidad es un ejemplo similar. Si nosotros tomamos en cuenta que el punto está aquí al final y lo recorremos hasta llegar al 6, entre el 6 y el 5, la parte numérica diferente de 0 es toda esta y es la que va antes de poner por la base 10. Quedaría 6 punto, porque ahí llegó el punto que recorrimos, 5, 7, 8 por 10 y estamos contando en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. ¿De acuerdo? Siguiente cantidad, que es un número muy grandote. Entonces nuevamente contamos el punto que tengo hasta el final y vamos a contar todos estos lugares hasta llegar nuevamente entre el primer y segundo dígito a poner el punto. La parte numérica, los dígitos que son diferentes de 0, son todos estos los que van a ir antes de poner el por la base 10 y quedaría entonces 1.56.234 por 10. ¿Y cuántas cifras entonces estamos contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces en total son 29 lugares. Significa que después de este punto, hacia la derecha del punto se va a recorrer en total 29 lugares. Tomemos en cuenta que aquí ya tenemos 5 cifras, entonces las que faltan son puros ceros. Aquí no tenemos una cantidad que tenga tantos ceros, de hecho no tiene ningún cero, pero entonces igual separo desde aquí hasta llegar a la primera cifra, entre la primera y la segunda, separando la parte numérica que es diferente de 0, que en este caso no hay, quedaría por 10 a la cuánto. No importa que no haya ceros, finalmente yo estoy recorriendo el punto, este número de cifras, lo estoy recorriendo 1, 2, 3, 4 cifras, aunque ninguna es un cero, significa que después de este punto debo de multiplicarlo por 10 a la cuarta, es decir, por 10.000, y este punto simplemente se recorre los 4 lugares y quedaría tal cual la cantidad que está ahí, ¿de acuerdo? Esto con los números enteros, repito, exponentes positivos porque son números grandes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos números pequeños? Es decir, todos empiezan con 0 puntos. Son pequeños porque si ustedes ven, ninguna cantidad ni siquiera alcanza a tener un entero. Todos son 0 enteros, o sea, son cantidades muy pequeñas. Bueno, pues se va a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a contar nuevamente. Aquí, en este caso, sí tenemos la característica de que sí tenemos un punto decimal visible, no como en los números enteros, los números grandes, que el punto decimal no se ve y nosotros asumimos que está hasta el final por ser un número entero. En los números decimales, pues sí estamos viendo el punto decimal y de igual manera se va a recorrer ahora, pero se recorrería a la derecha hasta llegar a la primer cifra nuevamente, así como recorrimos en los enteros al llegar a la primera cifra, aquí también al llegar a la primera cifra. Entonces nos quedaría 1 por 10 y el hecho de que sea un número muy pequeño, automáticamente yo sé que el exponente va a ser negativo. Pero, ¿cuántas cifras voy a tener que recorrer y cuál es ese exponente negativo? Bueno, ya estamos llegando aquí hasta el primer número, el punto quedaría acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué estamos contando el 1? Porque recorrimos este punto hasta separar la primera cifra y la primera cifra entonces quedaría
hasta aquí. Por lo tanto, estamos haciendo el conteo de todas estas cifras e incluye al primer dígito diferente de 0. En el siguiente caso, si tenemos aquí el punto decimal y vamos a recorrer hasta llegar a la primera cifra, entonces quedaría 9 por 10 y ya sé que mi exponente va a ser negativo porque estoy contando con un número que es decimal. ¿Cuántas cifras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el primer número, el que yo estoy separando, que es de los que llegan a ser diferente de 0. Entonces son 1, 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Siguiente, el punto decimal hasta llegar a la primera cifra diferente de 0. En este caso, hasta entre el 2 y el 3. No voy a llegar hasta el 3. Recuerden que debe ser solamente hasta la primera cifra. ¿Y cómo lo voy a acomodar en mi notación científica para poner con la base 10? Igual que en el caso de los números enteros, la parte numérica diferente de 0 es el 23. Si el punto está llegando entre el primero y el segundo, entonces ponemos 2.3 por 10 y contamos las cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque nada más cuento hasta la primera donde estoy llegando con el punto. Ya no voy a contar el siguiente, ese lo tengo aquí, pero estoy contando únicamente hasta la primera cifra. Y como estoy contando con una cantidad muy pequeña que empieza con punto decimal, no olvido que mi exponente va a ser negativo, así como está aquí en la tabla. 0.2, aquí está muy cortito. El punto, si lo recorro hasta llegar con la primera cifra, con el primer dígito es solamente un lugar, entonces nada más sería 2 por 10 a la menos 1, porque solamente fue un lugar el que recorrí. Aquí nuevamente, si tenemos este punto y lo recorro hasta la primera cifra, entonces quedaría el punto entre el 3 y el 3, y la parte numérica diferente de 0 es 33, el punto está entre esos dos números, por 10 y los lugares que conté fueron 1, 2 y 3. Negativo. Aquí también estamos contando desde este punto hasta la primera cifra diferente de 0. Toda la parte numérica diferente de 0 es esta, pero yo estoy contando 2 puntos y las cifras que siguen. Entonces quedaría 2.598 por 10 a la menos, porque es una cantidad pequeña, y vamos a contar cuántas cifras hay desde este punto hasta la primera cifra que estamos separando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaría a la menos 6, ¿de acuerdo? Siguiente. Nuevamente separamos el punto, bueno, recorremos el punto más bien hasta la primera cifra diferente de 0. La parte numérica diferente de 0 es 458. Separando con el punto porque estamos llegando hasta la primera cifra. 4.58 por 10 a la menos, ¿cuántas cifras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que fue hasta llegar a la primera cifra. Y este número que está aquí súper chiquito, parecería que es muy grandote, pero en realidad es un número muy muy pequeño porque ni siquiera llega a una décima, ni a una centésima, ni a una milésima, es más, ni a una millonésima. Entonces es una cantidad tan pequeñita que está al primer número diferente de 0 hasta acá. Entonces la cantidad sería 898 u 898, separando la primera cifra de las demás con el punto, que es donde estamos llegando, por 10 a la menos. ¿Y cuántas cifras fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cifras hasta llegar al primer número diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos la diferencia entre cantidades grandes y cantidades pequeñas. Estamos contando prácticamente los mismos números, ya sea de un lado o del otro, pero aquí lo importante son los exponentes, cuando va positivo, cuando va negativo. Ok, ahora vamos a hacerlo al revés. Me están dando la cantidad expresada en notación científica y yo la tengo que poner en su forma estándar o en la forma desarrollada.
Aquí lo que me tengo que fijar es en el exponente. Si mi exponente es positivo, ya sé que el número va a ser un número grande, un número entero, no va a ir punto decimal. Y si mi exponente es negativo, ya sé que la cantidad va a empezar con 0 punto y va a ser una cantidad muy pequeña. Aquí el chiste es ver hacia dónde voy a contar o multiplicar por esta cantidad. Aquí en la realidad tengo yo 5.36 por 10 al cubo. Ya sabemos, o aquí sabemos que 10 al cubo es multiplicar por 1000. Y multiplicar por 1000 implica recorrer este punto a la derecha 3 lugares. Pero para no estar cambiando la base 10 al número 1000 o al número 10.000 o al número que represente según los ceros, vamos a tomar en cuenta su exponente y a partir de este exponente vamos a contar los lugares con ese punto. Entonces, aquí tenemos, después del 5 está el punto, tenemos el 36 y debemos de contar 3 lugares. Si el punto estaba aquí, o está aquí inicialmente, contamos 3 lugares a la derecha porque el exponente es positivo. Entonces sería 1, 2 y faltaría un lugar, por lo tanto lo completamos con 0 y el punto quedaría, bueno, asumimos que el punto quedaría ahí. En la realidad, mi cantidad original era 5.360. Ya para no indicar aquí que recorrí el punto, quedaría de esta manera. Siguiente, 7.548 por 10 a la 9. El hecho de que el exponente sea positivo significa que el número es un número entero, es un número grande, como arriba. Es un número grande y es un número entero, no quedó con decimales. Entonces aquí igual, el exponente 9 me indica que por ser positivo, este punto lo debo de recorrer hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 9. Entonces tenemos el 7, el punto que iría ahí, 5, 4 y 8. Recorriendo 9 lugares a partir de aquí, sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esos lugares que están faltando se van a completar con ceros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cantidad original, ya acomodándola bien, sería 7, 5, 4, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. ¿Ok? Y es como quedaría la cantidad original. Siguiente ejemplo, 3.643 por 10 a la menos 1. Aquí ya tengo el exponente negativo. Este exponente negativo me está indicando que automáticamente mi cantidad va a ser muy pequeña y en automático va a empezar con 0 punto de entrada. ¿0 punto qué? ¿Cuántos ceros? ¿Cuántas cifras? Ahora vamos a contar a partir de ese punto que tenemos los lugares, pero no a la derecha, sino a la izquierda. A la derecha si es positivo el exponente, a la izquierda si es negativo. ¿Cuántos lugares? Solamente uno, es decir, este punto que está aquí con el 3 lo recorremos y quedaría aquí, que sería este punto. Por lo tanto, mi cantidad quedaría nada más 3, 6, 4 y 3, porque el punto que estaba aquí se recorrió un lugar. 4.9 por 10 a la menos 8. El exponente es negativo, eso significa que a partir de este punto voy a contar hacia la izquierda 8 lugares, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el 4, el 9 y a partir de aquí cuento 8 lugares a la izquierda. Ya tengo un lugar con el 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí pongo el punto. Y aquí un punto porque no hay enteros, entonces quedaría 0.000000049. En total hay 8 cifras, del 4 hasta llegar a este punto. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente. 7.08 por 10 a la 8. El exponente es positivo, eso significa que yo a partir de este punto voy a contar a la derecha 8 lugares. Entonces tenemos el 7, el 0, el 8 y el punto estaba aquí. Si cuento 8 lugares a la derecha sería 1, 2. ¿Cuántos me faltan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares.
acomodando esta cantidad para que quede la original y no se vean ahí las rayitas de que estamos recorriendo todos los lugares. Quedaría de esta manera. ¿Ok? Ya recorriendo todos los ceros que me faltaban. Y en este último ejemplo de esta presentación o de esta página, tenemos 4.37 por 10 a la menos 3. El hecho de que el exponente sea negativo, ya sé que a partir de este punto voy a contar hacia la izquierda 3 lugares. Entonces voy a colocar mi cantidad aquí y a partir de aquí que estaba el punto, vamos a recorrerlo 3 lugares. Uno que corresponde al 4, 2, 3. Me faltan 2 lugares, los complemento con 0, el punto va aquí al final y obviamente como no hay enteros ponemos 0 y el punto. Replanteando esto para que no nos quede con esos rayones, quedaría 0.00437 y es como ya estamos representando en la forma estándar estas expresiones dadas con la base 10. Ok. Pero no es todo lo que podemos hacer con la notación científica. No nada más podemos representar en la forma estándar o en la forma con base 10. También se pueden hacer operaciones de suma, de resta, de multiplicación y de división. ¿Y cómo se van a resolver? Ok, en el caso de la suma y la resta, si las potencias de la base 10 son las mismas, es decir, los exponentes son iguales y las bases obviamente son iguales también porque es la base 10, entonces únicamente se suma o se resta la parte numérica que viene acompañando a la base 10. La base 10 se conserva con el mismo exponente, es como si fuera un término semejante. Pero en el caso de que no tengan el mismo exponente, ahí sí es un poquito más, no difícil, pero de observar bien que debo de igualar los exponentes para que yo pueda hacer la reducción de esas bases que son semejantes. Vamos a observar aquí estos primeros ejemplos. Este ejemplo es 2 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5. Observamos que la base 10 obviamente es la misma y las potencias son iguales. Entonces, esta base 10 con esa potencia o ese exponente no cambia, por lo que únicamente voy a sumar, en este caso porque tengo suma, la parte de los coeficientes que acompañan a la base 10. Entonces sería 2 más 3, 5 por 10 a la 5. Conservo la misma base y el mismo exponente y lo indico nada más una vez. En el caso de una resta, 3 por 10 a la 5 menos 0.2 por 10 a la 5. La base y la potencia son iguales, pasan igual, base y potencia, y únicamente resto los coeficientes, es decir, 3 menos 0.2 me quedaría 2.8, por lo que mi resultado es 2.8 por 10 a la 5. Pero en el siguiente ejemplo tenemos 2 por 10 a la 4 más 3 por 10 a la 5 menos 6 por 10 al cubo. Tengo que igualar todo a un mismo exponente. En este caso lo voy a hacer con el número 5, que es el mayor que voy a tomar como referencia, aunque también puede ser con el 4 o con el 3. Es con el que ustedes tomen como referencia para igualar los demás. Si yo quiero que todos sean con base 5, entonces aquí me faltaría un lugar, porque está 10 a la 4 o a la cuarta, y tengo que ponerlo como 10 a la quinta, por lo que tendría que recorrer un lugar más para que se le sume un exponente. Por eso es que en lugar de 2 quedaría como 0.2. En el caso de 3 por 10 a la 5 ya está en la base y la potencia que estoy eligiendo, no tengo que hacer nada. Pero en el caso de 6 por 10 al cubo, para que quede a la quinta faltan 2 lugares. Por lo tanto, ese 6 lo recorro el punto 2 lugares a la izquierda, quedaría como 0.06 para que ya quede 10 a la 5. Entonces, teniendo todos los coeficientes y las bases ya, mejor dicho, las bases ya expresadas con base y potencia igual, todos 10 a la 5, la base y la potencia no cambian, pues únicamente vamos a sumar y restar los coeficientes, es decir, 0.2 más 3, 3.2, menos 0.06, me quedaría 3.14. Por lo tanto, quedaría 3.14 por 10 a la 5 y es como se hizo la igualdad. No vamos a resolver ejercicios de este tipo para que tampoco se angustien en que cómo van a convertir el exponente y recorrer y se me hagan bolas, pero sí como el primer y segundo caso que son los más sencillos, ¿de acuerdo? Ahora bien,
Para la multiplicación y para la división también es muy sencillo porque además ya habiendo trabajado lo que es leyes de exponentes, pues tiene mucha similitud, tiene mucha referencia con ese caso. En el caso de la multiplicación si tenemos bases iguales, en la multiplicación recordemos que producto de bases iguales, los exponentes se suman y los coeficientes, que es la parte numérica que está antes de la base 10, se va a multiplicar. Por lo tanto, aquí tenemos 10 a la 12 y 10 a la 5, por lo que se sumarían sus exponentes, es decir, la base 10 pasa igual y se sumaría el exponente 12 más el exponente 5. Bases iguales multiplicándose, se suman exponentes y quedaría 10 a la 17 como lo tenemos aquí. Y la parte numérica, es decir, sus coeficientes, simplemente se multiplican. 4 por 2, 8. Por lo que el resultado es 8 por 10 a la 17. En el caso de la división, si tomamos como referencia las leyes de exponentes, es exactamente lo mismo. Vamos a dividir la parte numérica, que es la parte del coeficiente que viene antes de la base 10, se divide en la parte numérica con la parte numérica y bases iguales dividiéndose, los exponentes se restan. Aquí me quedaría 48 entre 12, que es la parte numérica diferente de 10, dividiéndose daría 4. 48 entre 12, 4. Y las bases son 10 a la menos 10 y 10 a la menos 1. Bases iguales dividiéndose, los exponentes se restan. Quedaría menos 10 de arriba menos la resta que tengo que hacer con los exponentes es independiente a que si el exponente de abajo es negativo, lo tengo que poner con un paréntesis. La resta que hago o la diferencia que tengo que hacer entre los exponentes, nada que ver, es diferente con el exponente que sea negativo en la parte del denominador. Entonces aquí haciendo por las leyes de los signos, me quedaría 10 a la menos 10, menos por menos más 1, por lo tanto aquí queda 10 a la menos 9. Es por eso que aparece aquí 10 a la menos 9. Repito, el menos de la resta que tengo que hacer es independiente al valor negativo que tenga yo como exponente en el denominador, ¿de acuerdo? Aquí tenía la menos 1, ok. Y en este caso, una potencia con otra potencia en notación científica, es decir, cuando tenemos una base, una notación científica elevada a una base, con una base 10 elevado a un exponente cualquiera, y que a su vez está elevado a una potencia, igual que en leyes de exponentes, tenemos que elevar tanto el número, el coeficiente que venga con la base 10, al exponente que me indique, en este caso tenemos aquí 3 al cuadrado, que ya sabemos que es 3 por 3, y nos da 9, como lo tenemos aquí, y exponente elevado a exponente, recordemos que se multiplican directamente los exponentes, quedaría 10 por 6, 10 a la 6 por 2, quedaría 6 por 2, 12, por eso quedó 9 por 10 a la 12, y eso tiene que ver con la ley de exponentes. Muy bien, vamos a resolver ahora estos ejercicios que implican hacer operaciones con notación científica. El primer ejercicio es una suma y podemos ver que tenemos aquí la base 10, 12 por 10 al cubo más 8 por 10 al cubo. Ok, tenemos la ventaja o el beneficio de que la base 10 y sus exponentes son iguales. Entonces no tengo que convertir potencias, eso me da la ventaja de que es mucho más fácil resolver. Por lo que la base 10 se va a conservar junto con el exponente y únicamente se van a sumar, porque en este caso es una suma, los coeficientes, la parte numérica que va antes de la base 10. Entonces yo sumaría 12 más 8 y me quedaría entonces 20, por lo que 20 es la parte numérica que va antes de la base 10, que se sigue conservando igual porque es el término semejante que conservan los dos términos en notación científica. Eso es todo lo que tenemos que hacer. En el siguiente caso, que es una multiplicación, está igual de sencillo. En el caso de la multiplicación, recordemos que bases iguales multiplicándose, los exponentes se suman. Y en la multiplicación únicamente voy a multiplicar los coeficientes, que es la parte numérica, por la parte numérica que viene en la otra expresión de notación científica. Por lo que aquí vamos a multiplicar por un lado 7 por 11
y la base 10 quedaría 10 a la 8 más 10 porque es la forma de hacer la multiplicación de bases iguales. Se conserva la misma base y se suman los exponentes. Entonces 7 por 11, 77 es la parte numérica que va a ir por 10 a la 10 más 8, 18. Y es como nos quedó ya esta notación científica expresada de esta manera en esta operación. Así de sencillo. Siguiente ejemplo. 48 por 10 a la 15, aunque el 5 se ve aquí muy chiquito, es un 15. 48 por 10 a la 15 entre 12 por 10 a la 8. División. La parte numérica se va a dividir por un lado, es decir, 48 entre 12, los coeficientes, y la base 10 también se va a dividir por otro lado, pero si aplicamos aquí leyes de exponentes, recordemos que bases iguales dividiéndose, los exponentes se van a restar. Entonces me quedaría por un lado 48 entre 12 por 10 a la 15 del exponente del numerador menos el 8 que es el exponente del denominador. Y nada más pongo el 10 una vez porque las bases son iguales. Entonces quedaría 48 entre 12, 4 por 10 a la 15 menos 8, 7. Y es como me quedaría expresado mi resultado. Y por último, tenemos 2 por 10 a la 5, todo a la cuarta, o a la cuarta potencia. Tanto el 2 como la base 10 a la 5 se van a elevar a ese 4 porque el 4 está afectando a todos los elementos que están dentro del paréntesis. Si separamos quedaría 2 a la cuarta por 10 a la quinta a la cuarta. Entonces, resolviendo esto quedaría de la siguiente manera. 2 a la cuarta ya sabemos que la base es 2, el exponente es 4 y ese exponente me está indicando que esa base, que es el número 2, lo debo de multiplicar por sí mismo 4 veces. No es 2 por 4, es el 2 multiplicándose 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Por 10 a la, y un exponente elevado a otro exponente se multiplican directamente. 5 por 4, 20. Y ya nos quedó el resultado de esas operaciones con notación científica. Y bueno, eso fue todo. Espero que la explicación les haya quedado clara. Mucha suerte, que estén muy bien. Hasta pronto.